¿Qué tal, compañeros de realidad virtual? Sean bienvenidos a esta segunda sesión del curso. El día de hoy aún no vamos a abordar la parte de programación o la perspectiva general de la realidad virtual. Vamos a enfocarnos en aquel medio donde se va a desarrollar todo nuestro escenario. Aquel lugar donde nuestro avatar o nuestro sistema virtual va a desenvolverse y aquello que va a estar percibiendo el usuario como parte del entorno, en el cual podemos encontrar elementos fundamentales como lo que un terreno, el skybox o simplemente ambientación natural. Pues bien, vamos a iniciar. Perfecto, ¿recuerdas esta escena de la clase pasada? Nos vamos a dirigir al menú de File y después indicamos Guardar como. Este cuadro de diálogo nos va a permitir guardar todo este elemento como un archivo que Unity llama escena. Entonces le asignamos un nombre, escena 1. Bien, ahora que hemos visto que este archivo se ha generado, si consultamos aquí en la sección de assets, vemos que dicho elemento pues ya quedó justamente con el ambiente de Unity. Por cierto, ¿alguna vez notaron que el icono de Unity no representa como tal un cubo? En realidad son tres flechas que apuntan en diferentes direcciones, indicando lo que es el espacio cartesiano. Ahora, ya que nos encontramos en ello, vamos a generar una nueva escena. De tal manera que lo que teníamos anteriormente ya quedó guardado en la escena anterior y tenemos un nuevo espacio para poder trabajar. Ahora vamos a aclarar una cuestión muy importante respecto a este motor de videojuegos. Generalmente estamos acostumbrados a verificar que lo que refiere a la posición del eje X y el eje Y se encuentran sobre nuestro plano base, mientras que Z normalmente lo designamos en aquella magnitud que se dirige hacia la parte superior. No obstante, si revisas el ambiente de Unity, vas a notar que aquí no ocurre de esa forma. Tenemos una dirección en X y una dirección en Z que conforman lo que vamos a llamar el plano base, mientras que la Y es la que va a referir a lo que es la altura. Entonces, antes de que pasemos a desarrollar un nuevo elemento dentro del ambiente de Unity, vamos a tener esta configuración. Si queremos entonces que un elemento se extienda sobre el plano, hay que aludir a lo que sería el eje X y el eje Z únicamente. Nos dirigimos al menú de jerarquía, señalamos crear, ponemos objeto 3D y luego le pedimos que genere un terreno. Se ha colocado un terreno. Vemos que ahí está un cuadro, un aparente plano, cuya esquina se encuentra sobre el origen de todo nuestro sistema. Vamos a verificar cómo se manipulan sus propiedades. Nos dirigimos a donde se encuentra el engrane. Dentro de Inspector buscamos la sección de terreno, ubicamos donde se encuentra un engrane. En esta sección que dice características del terreno, vamos a buscar la sección que señala la resolución de malla. Aquí habla acerca de lo que es el ancho, el largo y el alto del terreno. Vamos a verificar cómo se modifican estas propiedades. Si ese valor de 500 lo tomamos y lo cambiamos por un valor de 200, por ejemplo, verificamos en pantalla cuál sería la magnitud que se altera. Vemos cómo el terreno se hizo más pequeño. Vamos a cambiarlo por un valor de 300. Ahora, en lo que refiere al largo del terreno, hacemos lo mismo. Y finalmente, con lo que se refiere a su altura, que aquí viene definido como 600, vamos a poner una cantidad modesta de 130 unidades. No obstante, parece una cuestión incongruente. Si nosotros observamos este terreno desde la lateral, vamos a ver que definitivamente su altura no es de 130 unidades. Ahora, siempre es bueno que en este ambiente tengamos muy bien definido dónde se encuentra el origen de todo nuestro sistema. Si nos damos cuenta aquí, esta esquina del terreno no está centrada respecto a todo nuestro mundo virtual. Para ello entonces vamos a hacer unas modificaciones. Si tenemos 300 unidades de largo y 300 unidades de ancho, tenemos que hacer un desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Z. Entonces aquí en el valor de X ponemos la mitad, menos 150 unidades. En Z vamos a decir menos 150 unidades. Hay ocasiones en que yo digo que son unidades. No obstante, de la clase pasada debes de recordar que aquí las longitudes se miden en metros. Vemos entonces cómo ya quedó nuestro terreno centrado respecto al origen. Ahora vamos a verificar qué aspectos se pueden modificar de él. Con el terreno seleccionado, regresa a la sección de Inspector y vamos a buscar una herramienta que bajo el marco del terreno señala lo que es pintar terreno. Le damos un clic a este pincel. Ahora hay un menú en la parte inferior debajo de él. Buscamos donde dice Set Height. Ahora normalmente aquí aparece una cantidad de 0.
Vamos a modificar esa cantidad de 0 en aquella opción que dice height y colocamos un valor de 30 unidades. Después señalamos flatten. ¿Hubo un efecto en pantalla? Sí, hubo un pequeño efecto. Si eres observador habrás notado que el terreno aparentemente se elevó un poco sobre la malla de trabajo donde se encuentra referido nuestro sistema. Ahorita vamos a ver qué significado tiene esto. Después vamos a hacer un pequeño cambio. Te vas a pasar a la sección donde señala elevar o descender terreno. Le vamos a dar un clic. Ahora vemos que aquí tenemos en la sección de brushes una gran cantidad de pinceles con los cuales podemos trabajar. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú deslizas el mouse sobre el área del terreno? Vemos que aparece allí un pequeño cursor, aparentemente morado, que señala dónde se encuentra la ubicación de este elemento. Ahora vamos a hacer un experimento. Aproxímate a una de las esquinas, no tan cerca de las esquinas, y empieza a dar un clic. Ahora, mientras que sostienes este clic, empieza a deslizar el mouse y vamos a verificar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa cuando mantienes este clic sostenido en el mismo lugar y empiezas a dibujar en el mismo espacio? Vemos cómo se está presentando una elevación del terreno. Si gustas, puedes modificar tu estilo de pincel y empezar a ocasionar un terreno pues mucho más accidentado. Con las herramientas que se encuentran aquí a los costados, con las herramientas que se encuentran debajo de los patrones, vamos a ver que hay una opción que dice tamaño del pincel. Puedes aproximarte a ella y de la misma forma proceder como lo estás haciendo anteriormente. También se encuentra la opción de qué tan opaco es esto. Actívala para que veas su funcionamiento. Y entonces lo que te voy a pedir ahora es que diseñes un terreno como tú gustes. No obstante, para los objetivos de esta práctica me gustaría que quedara como una especie de valla, es decir, crear montañas alrededor de una sección que sea completamente plana. Bien, con las pocas herramientas que hemos visto hasta el momento, vamos a hacer entonces una configuración libre y genera el ambiente que tú gustes. Trata de probar con las diversas herramientas o diferentes patrones de pincel que tiene el ambiente. Ya que entonces tengas un ambiente que tú consideres que es adecuado para estos objetivos, vamos a hacer unos pequeños cambios. Elige alguna herramienta del pincel que no tenga tantas rugosidades. Ahora, valdría la pena que, como si fuéramos a realizar la misma operación que estábamos trabajando anteriormente, presionemos la tecla Shift a la vez que empiezas a dibujar el terreno. ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que estábamos trabajando anteriormente? Pues bien, efectivamente en esta ocasión estamos creando una cavidad, lo contrario de elevar el terreno, estamos haciendo que éste descienda. No obstante, hay una cuestión que es muy importante que consideres. ¿Recuerdas que al inicio, cuando estuvimos empezando a configurar este terreno, indicamos que teníamos que elevarlo 30 unidades? Justamente fue para ello. Si no hubieras elevado 30 unidades, no tendrías la posibilidad de hacer descender el terreno. Cuando definimos una altura, para este terreno se definió una especie de caja, a partir de la cual no puede salirse la montaña más alta, ni tampoco puede descender el valle más bajo. Bien, ya que tengas entonces la configuración del terreno que tú consideres que es más adecuado, vamos a proceder ahora a la parte de texturizado. En este caso, si tienes conectividad a internet, valdría la pena que buscaras en Google si tenemos algunas texturas para realizar tal operación. Ya que observamos las texturas que aquí se están presentando, habrá que elegir una, la que tú gustes. Ya que hayas elegido alguna, vamos a darle clic con el botón derecho para guardarla. Si en algún momento dado se te ocurre aumentar la calidad, también se vale por completo. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir a aquel lugar donde tú generaste tu proyecto. Vamos a buscar dónde se encuentra el proyecto de esta clase.
Entramos a él y vas a buscar la carpeta que señala Assets. Ya que te encuentres dentro de esa sección de Assets, vamos a generar una nueva carpeta. Donde sugiero que su nombre sea texturas. Después entramos a esa carpeta que acabamos de generar y vamos a colocarle el nombre, pasto por ejemplo. Para que no tengas dificultades, te recomiendo que la textura que hayas manejado tenga formato JPG o BMP. Que la textura que tú guardes tenga formato JPG. Procedemos de la misma forma y vamos a tratar de descargar alguna que consideres que sea adecuada. Ya que ambas texturas se encuentren listas, vamos a regresar al ambiente de Unity. Busca en la sección de los assets y vamos a ver si allí hay algo nuevo. Vemos entonces en la sección de assets que tenemos una nueva carpeta. Se llama texturas. Y dentro de ella tenemos el par de texturas que hemos descargado de internet. Esa cuestión es muy importante, debido a que puedes colocar archivos en tu proyecto sin necesidad de que Unity se encuentre abierto. El hecho de que tú los coloques en la carpeta estratégica significa que cuando abras el proyecto, tu archivo ya se va a encontrar ahí. Bien, entonces ya que tenemos ese par de texturas, vamos a seleccionar nuestro terreno. Ahora nos vamos a dirigir en aquella sección que dice pintar textura. Ahora tenemos entonces una representación muy parecida a la del menú pasado, solamente que aquí tenemos algunas otras herramientas. Vamos a seleccionar aquella que dice editar layers del terreno, vamos a darle un clic y como aquí no tenemos todavía ninguna capa, le vamos a decir que genere un nuevo layer. Aquí nuestro programa abre un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo va a referir a todo el conjunto de imágenes que existen de alguna manera dentro de nuestro proyecto. ¿Por qué tenemos una gran cantidad? Pues recuerda que en la clase pasada manejamos lo que eran los standard assets que descargamos de internet. Estos, al trabajar en el mismo proyecto y haber cambiado de escena únicamente, hace que sigan presentes dentro de esta nueva actividad. Ahora, para que reconozcamos más fácilmente nuestras imágenes, vamos a empezar colocando lo que sea nuestra textura base, la cual es la de tierra. Colocamos entonces tierra en este buscador. Cuando lo encontremos le vamos a dar doble clic y esperamos un instante. Si pones atención, notarás que ha cambiado un poco la configuración de nuestro terreno. Quizás no notes, si colocaste una textura sumamente rosa, pues vamos a verificar que tuvo un efecto aquí sobre esta representación. Pero si tú te acercas mucho al terreno, vas a empezar a notar el cuadriculado, donde ya es notorio cómo se encuentra en una escala muy cercana esta forma de terreno que se ha generado. Este efecto de mosaico es sumamente común cuando ocupamos una textura aleatoria y la cual generalmente a través de sus bordes distintos ocasiona que tengamos una repetición que a veces puede resultar inadecuada. No obstante, lo vamos a omitir en esta ocasión. Después vamos a generar un nuevo layer. Nos vamos a donde dice editar layers del terreno y vamos a decir que genere un nuevo layer. Ahora vamos a buscar la textura de pasto y le damos doble clic. Vemos entonces aquí donde señala los layers del terreno como ya han quedado marcados dos. Lo que debes de considerar únicamente es que la primera textura que seleccionaste, que es la textura de la tierra, es la que el software va a acoplar directamente sobre nuestro terreno. Ahora hagamos un pequeño cambio. Aquí en donde dice layers del terreno vas a dar un clic sobre lo que es la textura de pasto. Después en la parte inferior vas a elegir un pincel, un estilo de pincel, el que tú gustes. Y como lo hicimos anteriormente, también, si es posible, trata de disminuir el tamaño del pincel. Y ahora, como lo hicimos anteriormente, te voy a solicitar que con esta nueva textura seleccionada empieces a deslizarla sobre la zona de las montañas. Damos un clic entonces, deslizamos el layer y vamos a ver cómo empieza a pintar todo nuestro ambiente.
o mejor dicho, aquellos lugares por donde va pasando. Esto evidentemente no va a mantener una especie de exclusividad en aquellas áreas que corresponden únicamente a las montañas. Puedes hacerlo de la misma forma sobre las zonas que se encuentran muy planas y apenas un clic o una pequeña presencia le va a dar una ligera intensidad que podemos ahí seguir disimulando. De esta manera puedes mezclar más texturas, colocar alguna otra, por ejemplo una textura de nieve, y con ello hacer la simulación de una especie de volcán, si consideras que es necesario. Ya tenemos configurado entonces nuestro terreno de una forma muy básica. Ahora vamos a ver qué otras herramientas ofrece en lo que refiere a la constitución de nuestra escena en la perspectiva de creación de un mundo virtual. Vamos a regresar a lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Vas a volver un nivel a la sección de los assets. ¿Recuerdas cuál es la carpeta en la cual se almacenan los personajes? Bueno, es la de Extended Assets. Vamos a esta carpeta y en esta ocasión te vas a dirigir a la que señala Medio Ambiente. Dentro de Medio Ambiente vamos a buscar una sección que dice Árbol Rápido. Y después tenemos otras 3 carpetas. Vamos a seleccionar la primera. Y aquí encontramos una gran cantidad de archivos. No obstante, estos archivos son aquellos que constituyeron de alguna forma el diseño de un árbol. Muchos de ellos son imágenes, entonces trata de no confundirte. Los vas a identificar porque generalmente el elemento completo tiene a su lado una flechita. Identificamos este elemento, este primer árbol que se encuentra en la tercera posición, lo vamos a llevar a la pantalla. Le damos un clic, lo llevamos a la pantalla. Y lo puedes llevar al sitio donde tú gustes. Notas que en jerarquía ya apareció este nuevo elemento. Vamos a repetir la operación. Toma este mismo árbol y puedes llevarlo a cualquier otro lugar. Te recomiendo que lleves unos 3 o 4 árboles. Sin embargo, quizá ya notaste que este no es el único estilo de árbol que tenemos aquí. Vamos a buscar este otro árbol y de la misma forma lo arrastramos y lo llevamos. ¿Recuerdas que eran 3 carpetas? Vamos a regresar a las anteriores. Ahora vamos a la de coníferas. De la misma forma identificamos el árbol y lo llevamos al escenario. Después regreso a un nivel y ahora vamos por el último modelo de árbol. Tomamos el de las palmas y de la misma forma llevamos este elemento a donde consideras que es adecuado. Bien, entonces ya tenemos un mundo virtual muy básico. Si repasamos lo que hemos hecho hasta el momento fue colocar un terreno, configurarlo, texturizarlo y ahora la colocación de elementos como los árboles. Ahora, valdría la pena que verifiquemos qué es lo que ocurre cuando agregamos un carácter, qué es lo que ocurre cuando agregamos un personaje. Esta cuestión es sumamente importante. Existen 2 formas en las que nosotros podemos interactuar con los personajes. Una es el FPS o lo que es el controlador de primera persona, que es cuando un personaje tiene una cámara virtual anexa a él para que nosotros podamos observar en la pantalla de la computadora o aquel elemento de interfaz de nuestro mundo virtual lo que el personaje estaría supuestamente viendo. La otra alternativa es ocupar un controlador de tercera persona y en este caso lo que nosotros vemos es al personaje inmerso dentro de nuestro escenario. Si recuerdas el ejercicio que hicimos en la clase pasada cuando teníamos algunos avatares moviéndose, estábamos actuando en tercera persona porque nosotros no nos estábamos moviendo con ellos. La cámara o lo que estábamos visualizando estaba estático mientras que los personajes eran los que se movían. Vamos a trabajarlo de una forma distinta. Nos dirigimos a la carpeta dentro de Standard Assets de personajes. Ahora, si recuerdas en la clase pasada ocupamos el Third Person Controller. En esta ocasión vamos a buscar lo que sería el First Person. Ahora vamos a ver a nuestro terreno desde la lateral. Vamos a darle clic sobre sus ejes X o Z
para que lo veamos desde una perspectiva de lado. Bien, ahora estamos observando el terreno desde el lado, pero lo estamos viendo con una perspectiva, lo cual en ocasiones durante el diseño no es adecuado. Vamos a darle un clic en donde dice right, left o lo que haya quedado debajo de este gizmo. Le damos un clic y pasamos ahora a lo que es la vista ortográfica. La vista ortográfica quita todo el concepto de perspectiva. Posteriormente vamos a analizar lo que refiere al cubo de visualización o a lo que es el frustum. Ahora te encargo lo siguiente. Toma dentro de la carpeta de personajes el carácter de primera persona, entra donde dice prefabs y ahora vamos a buscar un elemento llamado FPS. Tomamos el FPS y lo vamos a lanzar a nuestro ambiente. Coloca el FPS de preferencia en la parte superior del terreno. Ahora hagamos lo siguiente. Velo, pero desde arriba. Le damos clic al eje Y y lo que necesitamos aquí es garantizar que el FPS se encuentre dentro del área donde probablemente está nuestro terreno. Puede ser el caso que no. Por ejemplo, aquí estos gizmos me están señalando que mi FPS quedó muy lejos de donde se encuentra el terreno. ¿Qué es lo que tengo que hacer para reubicarlo? Primero me dirijo a la sección de jerarquía en la parte superior donde se encuentran nuestros distintos gizmos. El de movimiento, de traslación, de rotación, entre otros. Activo el de rotación. Y con la ayuda de este gizmo, con movimientos en X o en Z, me aseguro X, Z o Y, me aseguro que mi FPS se encuentre sobre el terreno y que si hubiera una caída del FPS, yo garantizara que éste cae sobre el terreno. Ya que tenemos entonces esa garantía, te voy a invitar a que ejecutes tu programa y, si es posible de antemano, sube un poco el volumen de tu computadora. Bien, entonces vemos como nuestro avatar cayó en el terreno. Empieza con las flechas de dirección. Si en algún momento tu avatar ya se encuentra en una zona de la cual no puedas salir, podrás probar ocupando lo que sería la barra espaciadora. Sin embargo, la vista del avatar no se encuentra limitada en una dirección nada más. ¿Qué ocurre cuando deslizas el mouse sobre el área de trabajo? Si en algún momento dado ya quieres regresar a nuestro ambiente para seguir configurando, puedes darle escape para que te libere las características del mouse. Y con ello ya podemos detener nuestro programa. Ahora vamos a agregar un poquito de dramatismo a nuestra escena. Si que llenaste una cavidad, esta cavidad la podemos ocupar para que simule un lago. Vas a regresar a la sección de Standard Assets. Dentro de los Standard Assets ahora vamos a buscar lo que se refiere al medio ambiente. Hace un momento de aquí sacamos los árboles, pero en esta ocasión vas a dirigirte a la sección que dice agua. Tenemos dos carpetas de agua, pero hay una que entre paréntesis dice básico, entonces elegimos esa. Dentro de prefabs vamos a buscar lo que sería el agua básica de día, porque también tenemos agua básica pero para operación de noche, lo cual depende de la iluminación que estemos colocando en nuestro mundo virtual. Bien, te voy a encargar lo siguiente. Vas a colocarte en una vista superior de todo este ambiente. Ahora vas a tomar lo que sea el agua básica y la vas a llevar al ambiente. Puede ser que el agua básica haya quedado muy pequeña respecto a nuestro terreno y eso va a ocasionar problemas para que la podamos manipular. Entonces hay que dirigirnos a la sección de jerarquía y allí buscar dónde quedó esta agua básica. Ya cuando la detectes, verás que se trata apenas de un puntito. Vamos a reubicarla. ¿Qué te parece si seleccionas aquí el agua básica dentro de jerarquía? Vas a buscar la sección que dice posición. En Inspector vas a buscar donde dice posición y vas a cambiar sus valores de X y de Z para que en ambos casos coloques un valor de 0.
En Y vamos a recordar cuál es su operación en un momento más. Sin embargo, resulta que esta agua básica es muy pequeña para ser vista desde la perspectiva de nuestro ambiente. Entonces vamos a escalarla un poco. Se puede escalar desde este menú que se encuentra dentro de la sección de Inspector, pero aquí va a ser más sencillo que lo hagamos a través de los gizmos. Entonces vamos a buscar el gizmo que representa la escala. Ya que lo hayas visto, recordarás que entonces, si nosotros manipulamos el gizmo de color rojo, significaría que estábamos escalando el agua en la dirección de X, lo cual va a crear un alargamiento y va a manifestarse como una cápsula. Si lo hacemos en la dirección de Z, va a pasar lo mismo. Podríamos combinar los movimientos en ejes X y Z para que tengamos entonces una nivelación más cercana a lo que sería un círculo, pero no va a ser el caso. Ocupas el cuadro de color blanco que se encuentra justamente en la intersección de estos ejes, lo vas a extender todo lo que puedas hasta que empieces a observar cómo el agua básica empieza a tomar mayor presencia dentro de nuestro ambiente. Aquí el mouse no va a limitarte. Puedes salirte de la pantalla de Unity y seguimos viendo cómo va a tener un efecto. Ya que tengas entonces el agua básica en una dimensión que abarque casi a todo nuestro terreno, vamos a hacer un pequeño cambio. Colócate en lo que sería una vista lateral. Ahora vas a modificar el gizmo de escala por lo que sería el gizmo de traslación. Y entonces en una nueva perspectiva vas a empezar a elevar lo que sería el agua básica para que empiece a inundar virtualmente el escenario que estamos trabajando. Ahora con el uso del mouse trata de aproximarte a aquellos lugares donde se encuentra el agua básica y vamos a verificar si tiene una especie de comportamiento virtual. Voy a seleccionar nuevamente mi FPS. Te sugiero que con el FPS te asegures de que en esta ocasión su caída sea sobre una montaña. Para ello puedes basarte en lo que es la vista superior y la vista lateral. Ya cuando esta parte se encuentre lista, ejecuta el programa para ver cuál es su nueva representación. Desde aquí tenemos una bonita mirada del mundo virtual que hemos diseñado. Bien, ya que tenemos este ambiente, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a dirigirnos a la sección de crear. Buscamos otra vez objetos 3D, pero en esta ocasión vas a colocar lo que sería la zona de viento. La zona de viento se ve sumamente pequeña comparada con todo lo que tenemos en el ambiente. Prueba qué es lo que pasa cuando te vas a jerarquía, buscas la zona de viento y le das doble clic. Giramos un poco y allí observamos cómo se encuentra entonces una flecha que de alguna manera está dirigiendo algo. Pues bien, vas a ejecutar el programa. Zona de viento, ¿a qué va a referir? A que aquellos objetos flexibles como lo que son los árboles virtuales van a empezar a tener un comportamiento en función de la zona de viento que tú estés dando. No obstante, a ti te corresponde ahora ejecutar el programa y verificar cómo esta cuestión funciona. El efecto no es inmediato, trata de esperar un momento y verificamos cuál es el comportamiento que tienen los árboles. De esta forma entonces tenemos una representación nueva de lo que es nuestro mundo virtual. Muy sencilla en este caso, pero que de alguna manera nos indica cómo se va generando un diorama. Se pueden colocar más elementos, sí, obviamente avatares humanos con movimiento. Se puede tener mayor detalle en lo que es la generación de los terrenos, a incorporar más texturas, por ejemplo, o una que es muy importante y es modificar cómo es el cielo. Pero eso lo estaremos haciendo en próximas clases. No olvides consultar en el grupo de Facebook las actividades que vamos a realizar en torno a lo que hemos realizado para esta sesión y cómo los voy a evaluar. Pues de mi parte sería todo y nos vemos en la siguiente clase.